fue en esta elección a presidente donde Maduro dijo haber ganado, sin embargo la oposición, en realidad la cabeza es Corina Machado, más allá de que el candidato haya sido otro, te mostraba las actas donde había ganado por el 80%. Parece mentira, pero es así, es real. Vamos a consultar y vamos a charlar un rato agradeciéndole el tiempo a Alejandro Laurnagaray, que es analista internacional y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos y un placer charlar con ustedes. ¿Qué efecto, Alejandro, puede tener esta multitud que se congrega a nivel mundial? Dice, el mundo por Venezuela. ¿Puede tener un efecto concreto en la actitud que está teniendo y que ha mostrado el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, o crees que no? A ver, diría mitad y mitad. Efecto sí, porque puede ejercer una mayor presión, tanto en la opinión pública a nivel nacional como regional e internacional. Ese sería el efecto, como una de las tantas marchas que venimos viendo en los últimos años y en estas últimas semanas. Pero en lo concreto, y acá, más allá de que una parte importante de la comunidad internacional esté en desacuerdo, a fin de cuentas, el organismo autorizado para determinar quién ganó las elecciones va a ser la justicia venezolana. Aunque se diga que es afín a Maduro, sea eso verdad o no, puede ser verdad, podemos estar de acuerdo en eso, pero a fin de cuentas, en lo concreto y real, la justicia venezolana va a decir, como ya dijo, que ganó Maduro, y ahí está la lucha por el poder. Digo, eso es lo concreto, ¿no? Bien, hay algunas cuestiones, ¿no? Que Maduro ya ha dejado varias frases, ¿no? Desde que ha sucedido esto. Y una de ellas, la queremos remarcar, me la pasa aquí nuestro productor, dice, la oposición tiene un pacto satánico con Elon Musk y Estados Unidos, ¿no? Si te parece, vamos a escucharlo y lo analizamos un poquito mejor con vos, Alejandro. Miren, compatriotas, nosotros estamos enfrentados a unos demonios. Cuando yo digo que estamos enfrentados a unos demonios, no estoy exagerando. Ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de Estados Unidos. La Sayona se pone un medallón y unas cosas raras, porque tiene un pacto con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit. Por eso es que yo digo que estamos enfrentados a un Goliat satánico. Un Goliat satánico, tantas otras frases ha dicho. Pero fíjate vos, Alejandro, que también a la par de esto, o para confrontar con esto, Corina Machado está hablando también. Vos estabas hablando que en definitiva será la justicia electoral o el Tribunal Superior de Justicia el que va a determinar quién es el ganador. Y Corina Machado no hace otra cosa más que decir, marchemos pacíficamente, la violencia es de ellos, pero la maniobra que está haciendo la justicia en Venezuela no permite abrigar demasiadas esperanzas, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, por un lado, con respecto a las declaraciones de Maduro, bueno, venimos viendo incluso en los últimos años cómo juegan muchos líderes o dirigentes políticos con distintas teorías conspirativas, ¿no? Sí. Que rozan lo absurdo. Lo hemos visto en varias partes del mundo. Esto tiene que ver con la crisis dirigencial que estamos viendo. Y en el caso de Venezuela, bueno, Maduro, que no es nuevo estas frases así histriónicas o conspirativas, toda herramienta que le pueda servir dentro de lo que es la cultura venezolana para buscar algo de legitimidad, le sirva o no, lo va a utilizar, acusando, ¿no?, de intentos de golpe de Estado, a Elon Musk, a las redes sociales, a WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Va a hacer uso de toda herramienta argumentativa que pueda sonar absurdo en algunas partes del mundo, y quizás algunos sectores que apoyan al gobierno compran ese argumento, ¿no? Porque en las relaciones internacionales muchas veces el ejercicio que hay que hacer es introducirse para comprender ciertas realidades en la cultura local. Claro. Y hay cosas que para nosotros suenan muy absurdas y que para algunos sectores, no digo mayoritarios porque estamos viendo una división muy fuerte en Venezuela, que bueno, para algunos sectores pueden comprar. Y bueno, las teorías conspirativas, escuchamos mucho también las élites pedófilas del poder y vemos que se arman
¿no? Publicaciones en redes sociales, en Alejandro, páginas. Pero bueno, las teorías conspirativas, sí, más allá de lo que es la cultura local particular de Venezuela, han sido siempre, ¿no?, algo muy llamativo o por lo menos interesante para un gran grupo de personas. Lo hemos visto en Estados Unidos también, Donald Trump con sus teorías. Exacto. Bueno, el tema, lo que yo me pregunto es si de alguna manera ves que Maduro ha perdido un poco tal vez la intención de argumentar de forma tal que sea seguido, porque parece que tiene otras herramientas a disposición, porque en un momento se hablaba de, bueno, esta vez podrían ser elecciones históricas porque la gente está pidiendo un cambio. Hubo un equipo de Todo Noticias que fue a las calles, preguntó en forma completamente azarosa y también parecía ser la mayoría. Entonces, me pregunto si es una cuestión de que Maduro ya sabe que tiene las herramientas y no necesita mucho más. Bueno, puede ser un punto de vista válido, ¿no? Recordemos que, a ver, el poder del oficialismo en Venezuela está respaldado por las Fuerzas Armadas, sí, por las milicias civiles armadas, también, por fuera de las Fuerzas Armadas. Se considera el chavismo, y en esta etapa, un proceso revolucionario que dice que afirma hacer la democracia a su manera. Sí. No, esta es una declaración de las últimas horas de Maduro. Si nosotros hacemos a nuestra manera la democracia, ahora el 25 de agosto vamos a hacer unas nuevas elecciones comunales y la democracia de Venezuela es nuestra, a nuestro modo, y el mundo tiene que respetarla. Eso es lo que dice, ¿no? Maduro. Y a ver, acá, por más que la oposición o Corina Machado y el Mundo González presenten sus actas, hagan estas manifestaciones y planteen una estrategia también para a su modo llegar al poder, bueno, hoy la fuerza y la justicia en Venezuela está respaldando y afirmando que ganó Maduro las elecciones. Y eso dentro de un Estado-nación, y en esto, más allá de todo, el principio de soberanía nacional, claro. No hay mucho que hacer. Eso te iba a preguntar, Alejandro, es a la oposición, Corina Machado y los miles de opositores al régimen de Maduro, no tienen mucha alternativa, sí. Más que pararse, plantarse en todo caso en las calles, manifestarse pacíficamente y no mucho más que eso. A ver, en la historia de las relaciones internacionales y de los países, bueno, determinados sectores en algún momento han podido realizar levantamientos o revoluciones también desde las calles, o como ha pasado en algún momento en el mundo, que no creo que vaya a pasar, pero acá el único organismo autorizado por el derecho internacional para realizar algún tipo de intervención en un tercer país es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no va a aprobar ningún tipo de intervención en Venezuela, por más que lo proponga quien lo proponga, porque ahí está dado un equilibrio de poder que exacto. Es parte, ¿no? Rusia, Venezuela China. Es un punto, exactamente. Venezuela es un punto de fricción global, ¿no? Tenemos la cuestión interna específica que analizamos diariamente aquí en la Argentina, y tenemos la cuestión internacional, que también tiene mucho que ver, que es un punto de fricción. Venezuela, Ucrania, Medio Oriente, Taiwán, la península de Corea, son todas hipótesis de conflicto entre las grandes potencias, donde se está dirimiendo un nuevo equilibrio de poder global en este siglo. Estamos viviendo un momento histórico que no se vive hasta hace 5 siglos, y Venezuela es uno de los puntos de fricción, claro. Por el alineamiento político, por los recursos naturales, por las tensiones entre las grandes potencias en Sudamérica, sí. Por su posición estratégica, etcétera, etcétera. Por eso las sanciones internacionales impuestas hasta ahora, si bien han hecho mella, no han logrado cambiar absolutamente nada. No, exactamente. Y ahí, muy interesante el punto que tocaste, porque, a ver, el año pasado, en septiembre, Estados Unidos y Venezuela firmaron un memorándum en Qatar, memorándum de entendimiento para rebajar las tensiones y llevar a cabo algunas negociaciones
en relación con el petróleo, ¿no? Tenemos la primera reserva petrolera mundial en Venezuela, donde Venezuela se comprometía a abrir el proceso electoral en términos democráticos, etcétera, etcétera. Sí. Cuando suspenden, cuando le impiden a Corina Machado presentarse, Estados Unidos dice, volvemos con las sanciones, echamos por tierra este acuerdo, pero a los días siguientes, empresas petroleras norteamericanas siguieron firmando acuerdos con Venezuela por el petróleo. Porque Estados Unidos, a pesar de esta situación, necesita hoy a Venezuela para que le venda petróleo, porque la crisis en Ucrania le generó un golpe inflacionario, de acceso energético, incluso los países europeos, y generó, bueno, ustedes que lo han tratado mucho, ¿no? La crisis económica y todo el sacudón que generó la guerra en Ucrania. Eso torció la relación en favor del oficialismo con los Estados Unidos, pero bueno, hay que ver qué pasa a fin de año en Estados Unidos, ¿no? Claro. Si gana Donald Trump. Trump tenía sobre la mesa una acción más feroz contra Venezuela. Hay que ver qué pasa con la guerra en Ucrania, hay que ver qué pasa con las elecciones en los Estados Unidos, y mientras tanto, el gobierno de Venezuela apunta a que en estas semanas y meses baje la tensión, y bueno, en enero, cuando toque asumir, según quien esté en Estados Unidos, va a decir, bueno, ¿reconocemos a este o reconocemos al otro? Recordemos lo que pasó con Guaidó, ¿no? En cualquier caso, Alejandro, es una novela con muchísima gente sufriendo, pero que tiene muchísimos capítulos por escribirse. Te agradecemos mucho por tu